está sometido a una importante investigación en los últimos años y que además incluso los poderes públicos han desarrollado políticas de intentar entender, comprender y utilizar resortes de la sanidad pública para disminuir la prevalencia de la obesidad. Cuando hablamos de composición corporal, tenemos que entender que la composición corporal, el porcentaje de grasa está regulado igual que el azúcar. Hay dos órganos endocrinos muy importantes que secretan una serie de hormonas que informan al cerebro para controlar la ingesta y la termogénesis. Uno de ellos es el tubo digestivo, donde se produce una hormona fundamentalmente orexígena, que es la grelina, y el otro órgano es el tejido adiposo, donde se produce una hormona fundamentalmente anorexígena, que es la leptina. Bien, lo que ha pasado en los últimos años, fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial, es que ha habido un enorme desarrollo de la tecnología de los alimentos y un aumento enorme de la producción, incluso más rápido que el crecimiento de la población, y todo eso que se producía se tenía que consumir. Además, ha habido un aumento del procesado de los alimentos para su conservación y todo eso ha condicionado el aumento de la obesidad. En los últimos años lo que ha habido es un cambio y un avance tecnológico tan importante que ha disminuido la actividad física y eso ha empujado directamente al aumento de la obesidad. Bueno, lo que vemos es que según han ido avanzando los años, se ha ido aumentando el porcentaje de obesidad y con la obesidad ha ido aumentando las enfermedades que la acompañan, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, algunas formas de cáncer, que ya lo vimos hoy por la mañana, el SAOR, la artropatía, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo es posible que llevamos una generación de importantes desarrollos de investigación, que las políticas públicas hayan dirigido políticas de intentar reducir la obesidad y, sin embargo, que se haya duplicado y que no parece que eso cambie? En mi opinión, se debe a 3 puntos. El primer punto es que veis que el impacto de los cambios que se han producido sociales son enormes, ¿vale? Entonces tenemos aquí a un señor obeso que probablemente tenga, consuma una cantidad de comida procesada de alrededor del 60 al 70%. Y además que consuma una cantidad de fibra que es entre 5 y 10 veces menos que el Homo sapiens de hace 5.000 años, ¿vale? Y aunque está haciendo ejercicio y haciendo la bici, realmente al lado tenemos los Homo sapiens de toda la vida, como se desarrolló de especie, y esos gastaban alrededor de 1/3, la mitad de la energía en forma de consumir y en forma de conseguir los alimentos que necesitaban para el día. Primera razón, nos hemos desarrollado el genotipo ahorrador, que se habla constantemente y no estamos preparados para el desarrollo que hemos tenido tecnológico, alimentario, que hemos tenido en los últimos años. La segunda razón tiene que ver con el desarrollo de qué herramientas terapéuticas tenemos para tratar la obesidad, y la respuesta es que no tenemos ninguna. No hay fármacos eficientes ni para perder peso ni para ganar peso. Conocemos todas las señales biológicas que se producen, tenemos fármacos que bloquean o que estimulan, pero realmente ninguno es suficientemente eficiente. De hecho, para el tratamiento de la obesidad, la única herramienta realmente eficiente es la lesión del órgano, de uno de los órganos que modula la ingesta y la termogénesis, que es el tejido, el tubo digestivo, ¿vale? Aún así, tampoco tendríamos una respuesta, porque la situación es similar a la que teníamos hace 30 años, 20 años, 30 años, y sin embargo el aumento del porcentaje de pacientes obesos sigue creciendo. Entonces hay parte de esta narrativa que parece que nos perdemos. Yo creo que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha habido una serie de acontecimientos o elementos esenciales que nos indican cuáles son los elementos más importantes en el control de la composición corporal. Uno de ellos es la programación fetal. Padres gordos tienen niños gordos, tienen nietos gordos. Otro es la cronodisrupción. Cuanto menos dormimos, más engordamos. Un europeo duerme alrededor de 1 o 2 horas menos que un europeo de hace 200, 300 años. Y el otro es de lo que vamos a hablar, que es de la microbiota. Bien, ¿existe una relación entre obesidad y microbiota intestinal? En mi opinión, sí. Vale, visto y leído todo lo que hemos estado en estos últimos 2 meses.
De hecho, tiene un nombre, se llama disbiosis. Pero realmente la evidencia no es fundamentalmente en los humanos, sino que lo veremos ahora, la mayoría de los trabajos científicos se produce en un tipo de ratón muy específico, que es el ratón libre de gérmenes. Bien, aquí tenemos un poco el PubMed, donde hice la búsqueda de lo que habría de biografía, microbiota y obesidad, y nos encontramos que no había absolutamente ningún artículo hasta el 2004. En 2004 se comunica el primero, que habla precisamente de estos ratones. Estos ratones son muy especiales, son ratones que se caracterizan por comer un 30% más que el resto de los ratones y engordar un 40% menos. Pero cuando se convencionaliza, quiere decir que se le meten los gérmenes, el ratón gana rápidamente peso y además aumenta la glucemia y aumenta la cantidad de tejido adiposo, de grasa que acumula el hígado. Bien. Aquí vemos que desde el 2001 hasta el 2009, en septiembre, pues ya tenemos cantidades de publicaciones por cientos, ¿vale? Entonces, si ponemos microbiota, alcanzaríamos cifras de decenas de miles. Bueno, todos los artículos que van a venir ahora hacen referencia al mismo grupo de investigación, que es un grupo radicado en Missouri, en la Universidad de San Luis, y prácticamente nos enganchan uno detrás de otro los artículos hasta a lo largo de 10 años y son los referentes en la relación de la obesidad con la microbiota. El primero, lo vemos ahí, es que cuando utilizamos ratones y se observa la microbiota que tienen, tiene una relación en los ratones que tienen mutación del gen OB, que es el que produce la leptina, que dice que tienen una obesidad genética, tienen una relación de Firmicutes bacteroides, que es a favor del Firmicutes, ¿vale? Bien, un año después, una publicación de Nature, lo que nos encontramos es que este mismo grupo comunica que esta misma relación se encuentra en los pacientes humanos, en los sujetos humanos. Bien, esta relación, que es clásica, que viene prácticamente en todas las descripciones, no ha sido observado en la totalidad de los estudios que se realizan en la obesidad en los hombres. Bien, un artículo absolutamente rompedor. Lo que utilizan es que evalúan la transmisión del trasplante de microbiota fecal desde el ratón OB, que es un ratón obeso, pesa 5 veces más que el ratón normal, es un ratón que no produce leptina, no le manda al cerebro la señal de saciedad, está comiendo todo el tiempo, frente a un ratón control. Y esto se lo transmiten al ratón libre de gérmenes, y lo que transmite es el fenotipo. Quiere decir que tan pronto como le haces el traspaso de la microbiota, engordan los dos, pero engorda mucho más el que le transmite la microbiota del ratón OB. Bien, cuando analizan cuál es la razón, lo que encuentran es que esos ácidos grasos libres, ácidos grasos de cadena corta que se producen por la degradación de la fibra no digerida, se encuentra que tiene más cantidad de esos ácidos grasos de cadena corta y se piensa que ese aumento de esos ácidos grasos de cadena corta, que se va a repetir a lo largo de la exposición varias veces, es el motivo que da energía y que es el motivo del aumento de peso. Bien, mismo grupo, hacen de nuevo un estudio que yo creo que también es muy relevante y que marca los estudios al resto de las publicaciones que salen más tarde y analizan un grupo de 140 y 154 sujetos que son gemelos, ¿vale? Tanto homocigotos como dicigotos, y a sus madres. Y lo que tratan de ver es cómo es la microbiota. Entonces lo que encontramos, aquí se ve a distancia, dos cosas muy llamativas. La primera es que en pacientes gemelos similares, en el peso de la misma familia y de la misma zona, los porcentajes de Firmicutes y bacteriótides son totalmente distintos. Quiere decir que la variabilidad individual es enorme. Y la segunda es una repetición constante, y es que la diversidad genética, la diversidad que tiene de los tipos de microbiota son totalmente distintos. Los pacientes obesos tienen menos diversidad. Eso es algo que se va a repetir en publicación tras publicación a lo largo de los próximos años. Bien, un artículo yo creo que histórico, que marca la evolución y que pone a todo el mundo en la carrera de lo que es, como se llama, la microbiota y su relación con la obesidad. En este caso, el mismo grupo utiliza 4 gemelos que son homocigotos o dicigotos, pero son gemelos que son discordantes. Discordantes son que tienen un índice de masa corporal diferente al menos en 5 de índice de masa corporal.
y lo que hacen es algo tan sorprendente como es hacer el trasplante de biocata fetal al ratoncito. Y lo que hace el ratoncito libre de gérmenes es que devuelven, en este caso con microbiota humana, vuelve a haber un traslado del fenotipo. Los pacientes que derivan de, ¿cómo se llama?, más obesos, los ratones engordan más, ¿vale? Además, es también sorprendente porque lo que hacen es otra cosa, y es que trasladan el ratón obeso, que le han hecho el trasplante de microbiota fecal a ratones delgados y el ratón delgado a ratones gordos. Y los ratones son coprófagos, entonces comen sus caquetas y lo que transmiten es de alguna forma el fenotipo también. Es decir, que los pacientes cuando están con un ratón gordito y están en el delgado, lo que hacen es ganar peso y viceversa. Los que están en un ratoncito delgado y están con los gordos bajan peso. Bueno, bien, en los últimos años es difícil expresar todo lo que tratas de ver. Yo necesitaría una vida entera para comprender todo lo que hay ahí. Os dais cuenta que hablábamos del filo, Firmicutes y Bacteroides, y lo que viene es una avalancha completa de especies, géneros distintos. Es casi indescifrable, no hay una repetición constante de una mecánica, indicando probablemente las dificultades en el método y en la forma de recogida y en la variabilidad genética y en la variabilidad de las dietas, todo lo que hemos hablado a lo largo de la mañana. Sí hay una bacteria, que ya se habló hoy por la mañana, que se llama la Carmasia multifila, que se repite con una cierta secuencia. Es una de las publicaciones más recientes, que es de un grupo que trabaja en esto de microbiota desde hace ya muchos años, y que se relaciona negativamente con un índice de masa corporal y con la resistencia insulínica. Quiere decir que su abundancia a nivel de las heces implica que tiene menos prevalencia de obesidad y menos prevalencia de diabetes. Bueno, ¿qué mecanismos? Mi diapositiva, esta es una diapositiva de hace 15 años, gracias a Dios, serviría perfectamente para explicar los mecanismos que intuyen los que se dedican a la investigación de microbiota y obesidad. Muy recientemente, en el año 2018, el grupo del doctor el doctor Cani, que es de la Universidad de Lovaina y que ha tenido unas investigaciones muy relevantes, como ya veremos después, hizo una revisión de los mecanismos que justifican el aumento de peso y la modificación del peso con la microbiota. Entonces, bueno, el principal de ellos son los ácidos grasos de cadena corta, que habíamos visto que inducían el aumento de peso. En este caso dicen todo lo contrario, dicen que la revisión de todos los mecanismos intuye que su elevación o su aumento, por lo menos de alguna de las partes, modifica sustancialmente las hormonas que controlan el peso. De hecho, lo que provoca es un aumento de la leptina y provoca una disminución de la grelina y un aumento del polipéptido y del GLP-1. A nivel también se señala la importancia de los ácidos biliares, que lo que provocan es una decoagulación intestinal y que sus derivados secundarios lo que provocan es que algunos actúan directamente sobre distintos órganos, como el sistema nervioso central o sobre el tiroides, modificando la termogénesis y modificando la ingesta, pero que también actúan a través del aumento directo, provocando un aumento del GLP-1 y del GLP-2. También modulan los neurotransmisores, también se habló ahora por la mañana, y a través del vago y las terminaciones que hay en el tubo digestivo, modulan la respuesta del GABA, del tono serotoninérgico, modificando y haciendo que el sujeto tenga más ingesta o menos ingesta. Y por último, también está descrito el último sistema, que es el sistema endocannabinoide, donde también modula la respuesta, condicionando las modificaciones en la conducta alimentaria. Pero este grupo es especialmente, también se habló por la mañana, porque fueron los que definieron la endotoxemia metabólica, ¿vale? Bueno, esto es muy sencillo. Hoy la obesidad se considera que es un problema básicamente de inflamación de bajo grado y que eso conlleva toda una serie de modificaciones a nivel metabólico. Entonces ellos hace, 12 años, lo que hicieron fue ver que había un lipopolisacárido que salía de las bacterias gram negativas y que estaba elevados en dos tipos de ratones. En el ratón OB, que es el que no tiene leptina y que come constantemente y tiene un peso 5 veces superior, y en el ratón que aumenta la obesidad con una dieta rica en grasa. Entonces se preguntaron qué papel podría tener y lo que hicieron fue administrar ese lipopolisacárido por vía subcutánea
a ratones normales y lo que vieron fue que los ratones ganaban peso, comían más, aumentaba la glucemia, aumentaba el porcentaje de grasa a nivel hepático, es decir, que generaba todo un cuadro de insulinoresistencia. Y además todas las modificaciones que se hacían para disminuir todas las modificaciones que se hacían para disminuir este lipopolisacárido en forma de antibióticos, de administración de distintos fármacos, prebióticos, etcétera, etcétera, modificaba el lipopolisacárido y eso modificaba el perfil fenotípico de estos ratoncitos. Bueno, el lipopolisacárido se une a la activación del receptor TOL4, lo que provoca es una respuesta inflamatoria de baja intensidad, aumentando el TNF-alfa, las interleuquinas. Eso altera la interacción del receptor y la insulina y lo que provoca es insulinoresistencia y con el paso del tiempo diabetes. Bueno, existe multitud de fármacos que se han probado. Todo lo que hay en la diabetes y en la obesidad se ha probado para ver si modificaba la microbiota. Aquí tendríamos que hacer un curso de 4 horas para explicar todo lo que da. El más importante desde mi punto de vista es la metformina, por una razón. La metformina administrada, es el fármaco más común para el uso de la diabetes y utilizado por vía intravenosa tiene una acción menos potente que por vía oral. Entonces se preguntaron por qué y lo que hicieron fue aleatorizar a los pacientes a metformina y a placebo en pacientes recién diagnosticados y lo que encontraron fue que los que utilizaban la metformina tenían una modificación de la microbiota. Cuando los pacientes que estaban con placebo lo pasaban de nuevo a metformina, los cambios que no se evidenciaban se volvían a producir. Además, lo que se fijaron es que, los cultivos celulares de los distintos gérmenes, los cultivos biológicos de los distintos gérmenes, cuando se le inyectaban metformina, lo que provocaba en algún tipo de gérmenes específicos, provocaba mayor crecimiento, en este caso de nuevo a esa famosa carmasia. Y lo último, nuestro famoso ratón libre de gérmenes, la administración de las heces de los sujetos que estaban tomando microbiota trasladaba a los gérmenes una respuesta. No había cambios sustanciales en el peso, pero sí en la respuesta al azúcar. Es decir, la administración de glucosa, cuando se administraba intraperitoneal, los que tomaban la microbiota de los sujetos que tomaban, metformina, la respuesta era menor. Bien, la cirugía bariátrica es la única herramienta que tenemos hoy para la utilización del tratamiento de la obesidad, la diabetes, la dislipemia y también ha salido una revisión muy reciente donde lo que ven son todos los cambios que hay en la microbiota. Es difícil, ya veis que hay una cantidad de cambios muy sustanciales, lo que repiten en todos ellos es la mayor diversidad. Otra vez la misma repetición. Bien, esto tiene que ver porque la cirugía bariátrica son muchas cosas, ¿vale? Cirugía bariátrica, ahí tenéis 7 tipos de cirugía distintas, probablemente haya más, en nuestro hospital hacemos 5 distintos. Y de nuevo, otra vez, en otro estudio también muy llamativo, volvieron a hacer que lo que analizan es la microbiota de pacientes que han sido sometidos a cirugía y pacientes que no han sido sometidos con obesidad, que no han sido sometidos a cirugía. Lo que comprueban es que la microbiota es distinta, es decir, que hay una variación sustancial. Y de nuevo, nuestro ratoncito libre de gérmenes vuelven a administrarle la microbiota, le vuelven a hacer un trasplante de microbiota fetal y lo que encuentran es que aumenta de peso, pero aquellos que reciben un bypass, el aumento de peso es menor que aquellos que reciben del control que no han hecho ninguna cirugía bariátrica y además que también en los pacientes que han hecho la gastroplastia vertical añada también hay una pérdida de peso, aunque es menor que la gastroplastia, que el bypass gástrico. Bien, probiótico, aquí hablábamos antes, hay, multitud de estudios en modelos animales, el aumento de ácidos grasos de cadena corta mejora la resistencia insulínica, el peso, pero en humanos hay una mejoría muy pequeña de la resistencia insulínica y de la sensibilidad de la insulina y no hay cambios a nivel del peso. Los probióticos, 3/4 de lo mismo, en modelos animales sí que hay una cierta respuesta, pero en modelos humanos hay una respuesta pequeña, inconsistente y contradictoria entre unos resultados y otros. Y muy recientemente ha sacado el grupo del Dr. Cani un ensayo clínico donde pacientes que son obesos con insulinoresistencia lo que le dan es no un probiótico, sino un suplemento nutricional, que es distinto, que es la Carmasia multifila pasteurizada y viva.
Y lo que encuentran, lo que veis ahí, es que a lo largo de 3 meses la gente en dolbe ciego, la gente que toma la carmasia, lo que ven es una reducción del peso, disminución de la resistencia insulínica, disminución de la glucemia, disminución de la cintura, disminución de las transaminasas, vamos, casi una panacea, ¿vale? ¿Okay? Bien, por último, existen existen varios ensayos clínicos que están en tránsito del trasplante de microbiota fetal de gente delgada en pacientes obesos, pero ya tenemos algunos resultados y los resultados, de nuevo, en este caso son administrados, ¿cómo se llama?, el trasplante por sonda nasodedural, y lo que se encuentran en una dosis única, lo que se encuentran es que es bien tolerada, que cambia la microbiota, que mejora muy rápidamente la resistencia insulínica y las glucemias, pero que a mediano plazo no es consistente. Hay también otro paper, que quité la diapositiva por el tiempo justo antes de entrar, que acaban de probar ya no solo con un acto único de trasplante de microbiota fetal, sino administrado por vía oral varias veces, en un paper muy reciente, donde encuentran también que consolidan los cambios en la microbiota, pero que el peso, las distintas variables biológicas no cambian. Bien, las conclusiones que pongo yo aquí es que existe una relación bidireccional entre el comportamiento de la alimentación y la microbiota. En la obesidad humana no está totalmente definido si es causa, que parece que sí, por lo que vemos un poco en las publicaciones, pero hay gente que dice que no. Es decir, y hay evidencias también científicas que contradicen un poco lo que he estado hablando yo y dicen que es más bien una consecuencia. El famoso huevo o la gallina que hemos visto varias veces a lo largo de la mañana, ¿vale? No existe consenso de patrones de microbiota que podrían utilizarse como biomarcadores o como dianas de tratamiento. Pongo aquí dos, apreciación personal, si la biodiversidad o esta bacteria que es la Carmasia multifílica, ¿vale?, si pueden servir como tratamiento. Y por último, la capacidad de modificar la composición microbiota intestinal hacia un entorno metabólico más favorable lo convierte en un objetivo atractivo y, desde mi punto de vista, siempre complementario. Servirá para apoyo a todas las mayores medidas que se puedan realizar en el tratamiento tanto de la obesidad como de la diabetes mellitus. Ya está. Buena pregunta. Sí, claro. Espera. Habla alto, que estoy con gripe y no oigo. Vale, quería preguntarte porque lo que estabas diciendo, yo lo que entiendo, sin ser de medicina, es que no hay demasiado componente genético, sino que es... Sí. Claro, los estudios que estabas diciendo eran 2 gemelos o 4 gemelos y realmente uno era delgado, otro era gordo, pero... Pero la serie que tienen de gemelos de Missouri son casi 1.600. Y lo que cogen son, ¿cómo se llama?, 4 discordantes. 4. ¿Vale? Entonces, el componente de composición corporal, la influencia genética está medida. Hay publicaciones en esa dirección que constituye hasta un 40-50% del componente genético. Después, sobre eso, se produce una inflación... ¿Pero no es más importante los patrones de comportamiento? Igual, de alimentario... Es evidente. Lo que tenemos ahora, los genes que tenemos... ¿cómo se llama ahora? Son los mismos que nuestros padres, bueno, nuestros ancestros de aquí, que estaban aquí en el Sahara hace 5.000 años. Y no, ellos eran así y nosotros somos como somos. Y además no está parado, es decir, la progresión de la obesidad en este momento no existe ninguna estadística que dé la evidencia de que el aumento del peso se haya parado. Es decir, que estamos todavía, que eran un poco las diapositivas iniciales, ¿no? Vale, y una última duda, porque yo había leído, sin estar nada dentro de la medicina, pero sí que había leído estudios de que, de lo que estabas hablando, pues eso, de ratas y tal, pues había escuchado estudios también que se hacía, lo que hablabas de, es que era muy parecido, que nuestro cuerpo, una vez que tú le das azúcar, como que llega un momento en el que te manda una señal diciéndote, mira, ya no necesito más. Claro. Cuando recibes azúcar, pero no pasaba lo mismo cuando tomabas edulcorantes. Con los edulcorantes no te llegaba a decir el cuerpo estoy saciado porque no lo sentía. Como no tienen parte nutricional, no lo sentían nunca y como que tardabas muchísimo más en saciarte y seguías comiéndolo.
Vamos a ver, yo no conozco ese estudio, tiene alguna razón de ser. La glucosa es un metabolito esencial a la hora de la regulación de las distintas hormonas y es normal de que en el momento en que empieza a producirse se secreten, se controlen y haya una homeostasia de la glucosa. Es decir, los que no son diabéticos nunca suben de 140 y si nos ponemos aquí a dieta todos sin comer 10 días, nuestro azúcar nunca va a bajar por debajo de 60, de 70, que decir que no va a haber hipoglucemia. Bien, es decir, que tiene una regulación. El edulcorante, como no es azúcar, evidentemente eso no existe. Quiere decir que, bueno, probablemente podrás utilizar cantidades industriales sin que haya ningún problema. Es verdad que el edulcorante, sin saber exactamente eso, el edulcorante tiene, los estudios de microbiota tienen muy mala prensa, porque por una forma... Yo creo que sí, hoy por la mañana, que tiene una acción antiséptica o una cosa así, modifica de forma severa la microbiota, la utilización sistemática de edulcorante de forma constante. Quiere decir que lo que puedes ahorrar evitando calorías, lo puedes perder, no lo sabemos, en forma de una microbiota más lesiva o peor.